Hola, hola cebollitas, hola Vale, hola Stephanie, Laura, Mango, cebollitas oficial, hola Gaby. Sí, nos vemos en un rato a las 9 tenemos otro vivo con Gaby de cebollitas, que ayer se cortó la luz en Chile y no pudimos seguir. Hola Emilce, Patri, ¿cómo va? Hola Fabi, ¿cómo andan? Ahora en breve se... Hola Ale, ahí se está sumando Gaby. Lo vamos a sumarse. ¿Cómo va? Se van sumando. Gracias. Hola Gaby. ¿Cómo andan? Gracias por tus aportes siempre, Gaby Pereira. A todos por las preguntas. A ver si se debe estar sumando Gabriel. Ya lo autoricé. Hola Niquín. ¿Cómo va? A ver. Justo hoy que tenemos un live de biodescodificación, me levanté con una tremenda alergia en la cara y picazón. Así que tal vez hacemos un 2 por uno y le consulto a Gabriel. No te encuentro, Gabriel. Para. Acá. Invitar. Ahí va. A ver, te invité yo ahora. Estamos esperando. Ahí Hola, va. ¿cómo Hola. andas? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Me alegro Estaba mucho. escuchando Qué que te placer. levantaste con alergia hoy. Sí, parece que yo un 2 Justamente. por uno. Sí, 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 Me sí, sí. levanté con la cara. Mirá lo que tengo acá. Me estoy poniendo hielo porque me fuego tengo en la cara. Sí, Eh, sí, ¿querés arrancar por ahí? Ah, alergia, ¿viste el vino? sí, Cuando el vino te da alergia. ya, espera un segundo, me voy a hacer un cambio porque la señal parece que no es buena acá. Sí, No hay apuro, no hay ningún ¿mejor apuro, las ahí? conexiones están Hola. tremendas. Sí, sí, es que está como todo el mundo conectado y justo a esta hora. A Ayer ver, te vi hacer un live desde el auto, lo miré. sí, sí, es que no me dio tiempo de llegar a casa y dije, bueno, me estaciono y lo hago, el Muy bien, compromiso es el compromiso. primero hay que cumplir. Mira, te decía, vamos a como ir aprovechando el tiempo, ¿no? La Dale, cara es identidad, ¿no? Detrás de toda inflamación, ¿sí? Detrás de todo proceso inflamatorio, la emoción que hay, más temprano que tarde, es rabia, es molestia, ¿sí? Entonces, yo tengo la cara inflamada, hay una parte que me está molestando a nivel inconsciente de la imagen que estoy proyectando, ¿sí? ok, Por la razón que fuera. Y si estamos hablando de que eso lo genera un proceso alérgico, ¿sí? Toda sí. alergia invariablemente ocurre gracias a un contacto. Entonces lo molesto es ese contacto y lo que luego tú sientes que reflejas a partir de ese encuentro, con esa idea, Ya con sé esa lo que pasó, situación, con esa Gabriel, figura, ya está, ¿sí? ya sé lo que pasó, ¿Qué clarísimo está. pasó? Sí, bárbaro. Ay, no sé si blanquearlo, pero no por mí. Nada, me cuesta mucho a mí la imagen acá. Y bueno, el otro día me puse muy nerviosa en una tardanza en un vivo y me sentí muy Mm, responsable y no me gustaba la imagen que yo estaba dando. mm, vale. Esto, esto fue Eso antes de además, ayer y ayer me levanté a- y a- hoy me levanté así. claro, claro, porque venía otro live y viene justo y de ahí voy a tomar algo que es muy importante, ¿no? Que es, hay una mezcla entre autoestima y expectativa personal, ¿sí? Claro. ¿Qué proyecto? O sea, cómo me siento yo, cómo me quiero, cómo me valoro, pero además qué estoy proyectando y cómo valoro y aprecio eso que estoy proyectando. Porque eso que proyecto
A veces lo hago desde la armonía interna, desde cómo yo me siento en paz conmigo, y a veces lo hago Claro, desde qué espero proyectarle al otro para cumplir. Sí, son cosas diferentes. para complacer, para agradar. Sí. Entonces, a veces Ok, esa disonancia hace que nosotros entremos en un conflicto interno, porque parece que pasa a ser en algún punto más importante agradar, satisfacer, cumplir con la expectativa del otro, que estar claro, en del armonía otro. con la vivencia personal, con lo que vos sentís, con cómo andás. Claro, perfecto. Bueno, gracias. Hicimos una Con consulta gusto. Sí, sí, para romper bárbaro, el salió un hielo. 2 por uno. Sí, Bueno, pero yo bueno, es quiero, parte del connect. primero quiero agradecerte porque sé que el tiempo acá se va volando y entonces voy a empezar agradeciéndote, porque te Ah, escucho muy siempre y agradecido para mí es también. un placer escucharte. Sos muy claro, sos muy humilde en tu forma de hablar y en tu forma del acercamiento con la gente. Y me gusta mucho escucharte siempre. Por eso esta Qué invitación. honor, gracias. Gracias, Eh, gracias. Gabriel Ruar, para los que no lo conocen, estoy segura que los conocen todos, él está en Bogotá, es Master Coach y es especialista en biodescodificación. Ujú. Si querés agregar algo, es todo tuyo, y si no, Ya soy 25 años tengo en este tema, ¿no? Sumando, mi concepto, la biodescodificación, no tiene que ver con solamente con entender el cuerpo, sino ver qué cosas podemos hacer y cómo. Entonces, dependiendo del área de trabajo, el abordaje es desde el PNL, o desde la Gestalt, o desde la teoría sistémica, o desde las técnicas de integración cerebral. O sea, yo creo que no creo que hay que que esta altura del partido haya una teoría o una forma terapéutica que tenga toda la verdad o que la resuma, sino que creo que más bien, mientras más integrales aprendemos a hacer, es mejor el servicio que podemos prestar. Porque al final de cuentas, esto termina siendo un servicio, no es un ejercicio de ego, no puede ser jamás un ejercicio de ego, tiene que ser siempre un servicio donde esta respuesta que brindas, esta alternativa, le tiene que servir al consultante, claro, al coachee, al cliente, al bajo la cliente, teoría, el nombre que sea. como Sí. lo llamen, claro, obvio. Y por ahí me dan el pie que la primera pregunta que yo tenía anotada, y es lo que acaban de preguntar, es ¿qué es la biodescodificación, Gabriel? Mira, para hacerlo corto, para mí la biodescodificación es psicología del cuerpo. Es poder entender cuál es la emoción y cuál es la relación que hay detrás de cada enfermedad. ¿Sí? Okay. Cuando alguien dice, no, es que a mí me duele la cabeza, y cada uno va a decir, pero a mí me duele la cabeza por algo particular, y eso es cierto. Ujú. La respuesta individual es particular, pero el proceso es universal, ¿sí? Detrás de todo dolor de cabeza, vos vas a encontrar una persona que piensa mucho, que se preocupa mucho, que fantasea mucho en lo que puede salir mal, en lo que no puede resolver, y que deja toda la energía en prefrontal, que es además en el cerebro donde se toman las acciones, las decisiones. Si esa energía la Bien, baja a las manos y actúa, transforma, lo peor que puede pasar es que se equivoque. Y si se equivoca y aprende simplemente del proceso, lo entiende como parte de una curva de aprendizaje y no pasa nada. Pero si en vez de si en vez de hacerlo como un proceso de aprendizaje se equivoca y se juzga, ¿sí? Entonces, claro, el trabajo mental es mucho mayor, porque y si lo hago mal, entonces porque voy y entra él a pelear con él, ¿no? Y eso es, por ejemplo, el principio de la artrosis o de la artritis reumatoidea. Tienes una persona que es muy autocrítica, que se juzga mucho, que está constantemente pensando qué puede hacer mal. Entonces, ¿para qué aparece el dolor? El dolor es una alarma que te dice, cuidado, si sigues en esta acción, te vas a hacer daño. ¿Sí? Es una alarma preventiva. Si yo acerco la mano a un fogón, ¿sí? Yo voy a tener la sensación de quemarme antes de que se dañe mi piel. Si la dejo mucho tiempo, claro, evidentemente me voy a quemar. Si yo sufro una torsión, sí, a mí me duele antes de que se rompa. El dolor siempre aparece antes de, y luego aparece para decirte, bueno, ya se rompió, ahora sanalo, corregilo. ¿Sí? Entonces el dolor claro. siempre es una alarma preventiva. ¿Por qué aparece el dolor en la artritis, por ejemplo? O sea, justo en la articulación, para prevenir el movimiento. Porque él sabe que detrás de ese movimiento va a venir una dosis tan grande de crítica que es mejor evitarlo. ¿Sí? Esa es como la gran
metáfora que usa el cuerpo. El cuerpo habla siempre con señales, en este caso las señales son síntomas, ¿sí? Síntomas de bienestar o síntomas de alguna patología. Y ahora una pregunta, porque nosotros tenemos un montón de Un montón, perdón, se me dolor cortó de la... rodilla, que tenés las encías inflamadas o que un día tenés dolor de cabeza. Hay un montón de alarmitas chiquititas en lo cotidiano, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es a lo que uno tiene que prestar atención cuando tiene tantas alarmitas chiquitas? ¿Qué es lo que uno debería hacer? Dejar de ¿Cómo criticarse, descodificar? Dejar de amarse un criticar. poco más, ser un poco más compasivo con uno mismo y más comprensivo y dejar los juicios a un lado. O sea, Ok, eso se dice muy fácil en el cotidiano, sobre todo hay mucha gente que fue criada bajo la culpa, bajo lo claro, hiciste mal, entonces claro. todo está en torno o gira en torno a un juicio y a la complacencia de un tercero. Sí, Cuando a yo las vivo para creencias, a los satisfacer a los terceros, mandatos, voy a ¿no? ser, claro, voy a ser profundamente infeliz. ¿Por qué? Porque el tercero además no siempre tiene claro qué es lo que quiere. Entonces, ¿cómo complacer a alguien que no sabe lo que quiere? Y luego, si no es uno, si no son 20 personas, se vuelve un trabajo de desgaste. Cuando uno aprende a Ok, estar en armonía con uno, cuando uno aprende a estar en paz con lo que uno decide y cuando uno aprende de su historia, ¿sí? Mi pasado es inerte, mi pasado no cambia, pero lo que yo aprendo de mi pasado, eso puede cambiar todos los días. Yo puedo comenzar a rescatar aprendizajes, puedo comenzar a rescatar formas de lo que hacer o formas de lo que debo evitar en mi vida para poder sentirme bien. Y eso es válido, es totalmente válido. Pero si yo rescato del pasado que fui una víctima, que alguien abusó de mi confianza, que me jorobaron de alguna manera, pues yo rescato simplemente una estructura que me mantiene jorobado, ¿sí? Me mantiene siempre en la víctima, me mantiene en el malestar. Y esas ujú, preguntas terribles de, ¿y por qué a mí? ¿Sí? ¿Qué hice yo para merecer esto? De repente no hiciste nada, simplemente, o no hiciste nada conscientemente, no elegiste bien, no pusiste un límite, confiaste más en la persona equivocada. Fin de la historia. Pero si yo comienzo a hacerme otras preguntas, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Cómo hago para sentirme merecedor de ayuda y bienestar? ¿Sí? Mi ujú, mindset cambia, mi forma de pensar cambia completamente. Y ya no me claro. deprimo por todo lo que pasó, sino que comienzo a aprender y comienzo a tomar acciones. Eso me deja en un lugar de bienestar. Sí, y lo que yo apunto siempre en los live, por lo menos, y en consultorio, es el autoconocimiento, ¿no? Lo importante que es sentarse, apoyar la Totalmente. cola y dejarse conocer con todo lo que eso implica, ¿no? Que a veces es doloroso, a veces es duro, a veces está buenísimo, pero a lo que nos lleva a eso es a un mejor bienestar con uno mismo primero y después con un Sí, otro. correcto. Y Gaby, Correcto. para meternos un poco en lo que es la consulta de biodescodificación, ¿no? Vos Ujú. podrías, con Hola. quiere hacer una biodescodificación, ¿qué le pedís a una persona? A ver, no sé si soy yo o sos vos, pero se me cortó. Me voy a acercar, me voy a poner al lado del router. Este, a ver, no es que no sé lo que te digo, no sé si soy yo o sos vos o qué pasó, Yo, pero te me yo cortaste completa. acabo de apagar otro dispositivo que tenía prendido, por las dudas. Si no, yo Ok, me voy corriendo también. listo. Vamos caminando. No, no, ya estoy en la escalera al lado del router. Mi pregunta, me decías de la descodificación. A ver, hola. Te, Laura, Laura, ¿me puedes preguntar de nuevo, por favor? Se te cor... ¿Sí? Se Se me escucha quedó bien, cortado dicen. tu... Ok, ok. ¿Me No, puedes soy yo, repreguntar, mira. Laura? Sí, Sí. claro. Yo lo que había preguntado era para meternos en una consulta de biodescodificación, para ya meternos de lleno, si nos podías contar quién puede hacer una biodescodificación, qué se necesita para hacer una biodescodificación, qué pedís.
A ver, tú cuando dices quién la puede hacer, ¿es como consultante o quién puede, Sí, digamos, como consultante, por no, supuesto. como consultante, yo creo que cualquier persona que esté dispuesto a enfrentar un poco sus verdades, sus miedos y sus tabúes, ¿no? Quizás lo Sí, único que yo pido cuando vamos a hacer una biodescodificación es que la persona esté muy dispuesta a ser sincera con su historia. Además, yo tengo, no sé si es bueno o malo, a la mayoría le funciona, pero yo soy muy brutal cuando hablo del tema, soy muy frontal. O sea, yo no te voy a claro, decir si tienes una enfermedad degenerativa, tranquila, todo va a estar bien. No, todo va a estar bien si tú pones de tu parte. Si no pones de tu parte, vas a estar muy jodido, porque eso es tu peor enemigo. Punto. Y eso te lo voy a decir de frente. Pero no todo el mundo le gusta, ¿sí? Hay gente, ¿por qué a algunos, sol de hoy, todavía les sirve, no sé, la psicoterapia clásica freudiana o lacaniana? Porque necesita un año y medio para poder entrar en calor con un tema y resolverlo. Si tú claro. quieres trabajar conmigo, yo te voy a decir, vamos a trabajar y este tema lo tenemos que resolver de inmediato. O sea, con la gente con la que yo tengo un año trabajando, hemos trabajado 5 o 10 temas, ¿sí? O sea, yo no me voy a quedar pegado en un solo tema durante año y medio porque si no siento, y es un prejuicio mío, ¿sí? No me gusta Claro, un trabajo tan lontano, sobre todo cuando entiendo que hay alternativas que son mucho más eficientes y mucho más precisas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo fóbico, desde la perspectiva freudiana, te puede llevar tranquilamente un año y medio a 3 años resolver una fobia, ¿sí? Porque es claro, tratar de entender el de dónde viene y el por qué y por qué esa reacción fóbica y cuál fue la relación con mamá y qué pasó con papá y si te quisieron y de dónde vino ese desamor. Entonces, me aburre. claro, A mí, claro, tal ¿no? cual. No digo que no sea legítimo y hay gente que le sirve. Hay un No, montón de no, y personas que las terapias son para todas las personas. claro, claro, totalmente, totalmente. Pero me ha pasado con muchos pacientes que llegan y me dicen, quiero saber por qué tengo esta reacción fóbica. Y yo le digo, hagamos algo. Resolvemos la fobia y si al final de resolver la fobia, es decir, de la ausencia de síntomas, vos aún querés saber, pues nos sentamos a hacer el trabajo. Claro. Yo, en el caso de las fobias, ¿no? Yo los trabajo con algo que se llama técnicas TIC, que se llama técnicas de integración cerebral. Una Estoy técnica formada, TIC, estoy formada en terapias avanzadas yo también. Mi divino, maestra, divino, mi con los maestra, Solvi. sí, con los Solveig, tal cual, sí. No, por Bueno, favor, Raquel, son bar. que hay algo, yo me reía mucho con ella en la formación porque siempre nos decía, nosotros trabajamos para que la gente no vuelva. ¿Quiere Claro, volver por otro claro, tema? Buenísimo, pero por esa fobia no tiene que exactamente, volver más. exactamente, Y exactamente. Yo creo igual. yo Yo encontré pienso el lo amor mismo. de mi vida con las terapias avanzadas. Sí, sí, no, no, totalmente, totalmente. Yo también, yo cuando hice yo lo estudié justamente haciendo el posgrado en hipnosis clínica, nos dieron como un intro de terapias avanzadas, que fue un semestre solamente, y yo creo que los 2 años y medio valieron lo que valió ese semestre. O sea, los otros 2 años y medio de hipnosis clínica no creo que me hayan, o sea, no me han permitido ayudar tanto a la gente como eso en particular. Pero bueno, vos sabés de lo que estoy hablando, ¿no? Con técnicas TIC, con técnicas de un solo ojo, alternando, vos resolvés una fobia en 15 minutos y no vuelve más. O sea, vuelve de repente a los 6 meses para un recalibramiento y no vuelve más. Y está feliz. Y en mi experiencia, después de que la gente puede confrontar a su elemento fóbico y sentirse bien, sentir su vida, no le interesa saber, ay mamá, hace 1000 años, o qué pasó con este bicho que le generó la fobia. No es tan importante, lo importante es que resolvió y que se siente bien y que está empoderado y que sabe que tiene el control de su vida y que no son sus emociones o un bloqueo en el hemisferio derecho, porque hay gente que me dice, bueno, pero explícame por qué pasa. Bueno, desde la neurociencia es sencillo, tienes un bloqueo en el hemisferio derecho donde la amígdala se bloquea, no pasa la información y le digo, ¿y ahora de qué te sirve entender eso? Digo, la verdad no me sirve de nada. Claro. Sí, sí, por eso. No, no, yo creo en empoderar a la gente y que la gente... Perdona, perdona, dale. No, por favor. No, quiero decir que vos mezclás, como todos, por supuesto, tus técnicas y tus terapias y tu conocimiento, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que yo pregunto es, ponele, yo quiero ir a hacer una biodescodificación con vos y vos, primero que debes tener un oído clínico divino, entonces vas prestando atención y vos vas viendo qué sirve para cada situación.
Ahora, Sí. si yo llego, Gaby, no sé, ponele, yo tengo reflujo, soy hipotiroidea, tengo un par de cosas, Gaby. Em, no sé, ponele, y vengo con la alergia y cosas así, que después te voy a contar algo más de la alergia que ya me biodescodificaste en este vivo. Em, ¿Vos por dónde arrancás? ¿A qué le das prioridad? Al síntoma más presente, ¿sí? Ok. Sí, o Sí, sea, a lo que es el síntoma, porque, ¿qué pasa? Los síntomas por naturaleza son disruptivos, es decir, rompen la dinámica en la cual la persona viene viviendo su vida. El claro. síntoma que es más intenso es el síntoma que en ese momento le está diciendo esto lo tenés que corregir ya, no mañana, ahora. Ok, pará. En este caso, suponete, vamos a hablar de algo dos cosas que a mí me acompañan todo el tiempo, ¿no? Que es mi reflujo y mi hipotiroidismo. ¿Cuál es el que vos elegís de estos dos? Porque son muy distintos. Uno no me deja todos los días estar tranquila, ¿no? Flujo, por ejemplo, y el hipotiroidismo, bueno, tiene sus cosas que también se arrastran. ¿Cuál de los dos elegís y por qué? No, yo te biodescodifico ambos y te dejo a vos que elijas. Yo te digo, ok, vamos a Ah, entender cuál es el proceso del reflujo. En el reflujo, o sea, ¿qué es el reflujo? ¿Qué implica el reflujo? Y voy a un paso previo, ¿sí? claro, Nuestro cerebro no sabe diferenciar la realidad de la ficción, ¿sí? no. Cuando vos, si yo te digo, cerrar los ojos, pensá en la última vez que estuviste en la playa, ¿sí? Esa imagen que se crea entre el zona occipital, que es la misma zona que se encarga de procesar la imagen si la estuvieras viendo, ¿sí? Claro, Entonces, entendiendo eso, ¿sí? Que el cerebro no sabe distinguir la realidad de la ficción, ¿cuál es el mindset, cuál es la forma de pensar de una persona que tiene reflujo? Es una persona que se queda regurgitando una idea, pero sobre todo regurgitando las ideas que le generan malestar, que le generan rabia. Por eso claro, el estómago cree que todavía tiene contenido y sigue generando ácidos, claro, ¿no? claro. Pero, ¿cuál es el aprendizaje del reflujo? La única persona que se daña en ir una y otra vez sobre eso que no se logró resolver, sos vos. No, claro, obvio. ¿Cómo resolver el reflujo? Aprendiendo a ser más compasiva contigo y cambiando la pregunta. De nuevo, deja de preguntarte por qué a mí, qué me pasó, y comienza a preguntarte qué puedo aprender, qué puedo hacer diferente. ¿Sí? ¿Para qué? Y entonces, eso, claro, ¿para qué? Y eso tiene que ver más con el flujo de la información, con el proceso de asimilar, pero además, date el permiso de decir no. Tú en particular, si tienes reflujo, has dicho que sí un montón de veces a situaciones y a personas hasta que quieres decir que no. Entonces, Claro, ese ser la coach buena o ser la complaciente o ser esa buena mujer no te ha servido. Cambia la fórmula. claro. ¿Sí? Fin de la historia. O sea, no voy a entrar en otros detalles, pero ahí tienes bastante con qué trabajar. Desde el hipotiroidismo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los factores comunes que tienen las personas que tienen problemas de tiroides? Sino el tiroides es nuestro gran director de orquesta, ¿sí? Marca los tiempos, marca el ritmo con el que yo vivo las cosas, sobre todo los procesos metabólicos, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuál es la gran metáfora que hay detrás de una persona que sufre de tiroides? ¿Sí? Es una persona que siente que, por ejemplo, no nació en el tiempo que debía nacer, no llegó en buen momento. ¿Sí? Si yo me voy a revisar, y es una de las cosas, si estuviéramos trabajando, yo te diría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar guión de vida para chequear qué pasa con las mujeres de tu vida, qué hijos fueron nacidos, qué hijos no fueron, o sea, qué hijos fueron queridos y esperados, cuáles nacieron por producto de la pasión de un momento, pero no fueron tan planificados en la historia, cómo fueron recibidos, ¿sí? Porque esa sensación de haber sido bien o no recibido, de haber sido bien o no esperado, muchas veces afecta al niño en su desarrollo posterior a nivel de tiroides. Ahora, el hipotiroidismo quiere decir que el mundo va más rápido que vos y que a ti te Claro, cuesta asimilar y procesar, ¿sí? Por eso es hipo, es más lento. claro. Entonces, Por una de las ejemplo, cosas... a ver si tiene que ver esto que voy a decir, ¿no? Yo me pongo como ejemplo Sí, sí, nada más que para no poner a nadie. Por eso sí, 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 me parece muy válido además.
Yo el otro día hicimos un live con Andrea Srur, que también es una médica que está formada con los Solvay, es compañera mía de Sí, supervisión, y ella hace medicina germánica. Y el otro día, sí. bueno, contó más o menos las 5 leyes biológicas, cómo es el proceso, ¿no? Entonces, yo te pregunto, supongamos que está sucediendo algo en mi vida, entonces, o que sucedió algo en mi vida, donde yo necesitaba que se detenga el tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, después se me diagnostica hipotiroidismo. ¿Puede ser que eso haya sucedido? Que yo necesitaba Claro, que el tiempo se detenga. claro, es que por eso esa es la gran metáfora, ¿no? Esa es la manera que tiene tu cuerpo de decirte, el mundo va más rápido de lo que yo puedo procesar todo lo que ocurre, yo necesito que se detenga el tiempo, o yo no nací en el tiempo que se me esperaba, y por eso Claro, siempre procuro llegar un poco después, y por eso claro. tardo más en procesar. Y ojo, no es eso y el reflujo no están tan disociados como crees, ¿sí? ¿Por qué? Porque para otro de repente te dice, ay, pero ya pasó, o sea, deja el drama, por Dios. Y tú dices, no, pero, o sea, tu tiempo todavía es realidad, sí, todavía Vos es presente, no es pasado. estás queriendo decir que yo soy de manual, que estoy en el ABC de la biodescodificación. No, 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 nadie es al contrario, al contrario. Yo creo que todo el mundo somos casos particulares, ¿no? Claro, Pero cuando aprendemos a leer síntomas, ¿sí? Cuando aprendemos a leer síntomas, aprendemos a leer procesos. Jamás a enjuiciar procesos, eso no tiene ningún sentido, pero sí a leer procesos y acompañarlos, ¿sí? claro. Cuando yo te digo que yo soy muy frontal, es porque cuando era yo el paciente, sí, yo era muy inquieto. Yo quería decir, bueno, si tengo que trabajar algo, lo trabajo. Por eso me gustó Claro, durante muchos años trabajar Gestalt, porque en la Gestalt te dicen, asumilo, es tu responsabilidad, ya no tenés otra, ¿sí? Trabajalo. claro, Y si no, claro. asumí que estás jodido, pero lo tenés que asumir. O sea, o sí o sí. Entonces, a mí eso me encantaba, esa postura de persona me encantaba. Y decía, pues, ¿qué más responsable que eso? O sea, tú eres el responsable de tu vida, de lo que permites, de lo que no, y es tu elección al final, ¿no? Siempre estás a una elección de distancia de cambiar tu vida, en el sentido que quieras. Y eso me encantaba, pero también sentía que a veces la gestal se quedaba muy en algunas partes, aunque la gestal y la biodescodificación, con el tiempo, sobre todo en esta última década y media, se han hermanado mucho y sí. Sí. Pero, por ejemplo, me pasaba, bueno, todavía me pasa, yo creo, que yo siento que la biodescodificación en general y la bioenergética como concepto es muy eficiente para hacer diagnóstico. Sí, es brutalmente eficiente para hacer diagnóstico, porque yo no necesito una gran historia de vida, leerme una historia teológica enorme. O sea, me dice una lista de síntomas y yo el cuadro emocional lo entiendo en abrir y cerrar de ojos, pero no es tan eficiente para resolver. ¿Sí? Por ejemplo, las técnicas TIC son mucho más eficientes para resolver, pero no puedes resolver todo con eso, ¿sí? Si yo, Entonces, por ejemplo, eh, prefiero eh, trabajar la eh, parte de familia desde la visión de análisis transaccional cuando Eric Berne plantea el trabajo de psicoterapia familiar sistémica o sumo teoría familiar sistémica. Entonces yo creo, o mi visión, ¿no? De la biodescodificación es una visión muy integral que en vez de divorciarse de las otras alternativas, más bien como termina integrándolas, porque yo pues, lo cada que una digo de ellas tiene aportes maravillosos, y ¿no? lo entendés como que no somos competencia y en realidad somos complemento, ¿no? Y que todas las terapias son Exactamente, complemento, y que no todo sirve para el mismo momento. Yo también estudio eh, constelaciones familiares, hago configuración sistémica, ¿no? TIC, MDR, FT. Entonces uno va sí, integrando y así como nosotros como terapeutas podemos integrar, las diferentes terapias deberían hermanarse, ¿no? Y no estar peleando tanto. totalmente, totalmente. Gaby, hay un montón de preguntas, un montón. Te leo, Eh, o da- léelas y te sigo. acá, primero, me encantaría tener una consulta con vos. Dicen que trabajás vía Zoom, vía Skype. Sí, por Sí, supuesto. trabajo vía Zoom, trabajo vía Skype, trabajo vía WhatsApp, videollamada, con muchísimo gusto. Me escriben al directo @gabriel.roar y charlamos. Después puede dejar todo, sí. Muy bueno, que sos muy claro. La arritmia, ¿por qué se da? Preguntan. La arritmia básicamente ocurre, hay como dos grandes macros, ¿no? Uno es la sensación constante de una amenaza que suele ser una amenaza que está más presente a nivel mental, no necesariamente es una amenaza real, ¿sí? O si la amenaza es una persona,
lo que la vuelve amenazante está en el imaginario de la persona que se siente amenazada. Entonces, esa pulsión de amenaza, ¿por qué? Porque lo que dispara la actividad cardíaca es una acción de las suprarrenales levantando los niveles de adrenalina. Entonces, esa acción hiperadrenérgica que no es constante es la que hace que a veces tengas la tensión muy alta, muy baja, o que tengas un exceso de pulsaciones y de repente te calmes. Pero lo otro que hay detrás es la amenaza del amor condicionado y del posible desamor, ¿sí? Te quiero mucho, te amo, te adoro, eres la persona de mi vida, pero si no haces lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, no te Claro, quiero, no te amo ni te adoro. Entonces es como, ¿en qué momento este amor es real? ¿En qué momento sí? Y esto además es un tema que se educa, ¿sí? Porque la arritmia o la hipertensión se educan en el seno familiar, ¿sí? Y viene con qué pasa con con los conceptos de merecimiento, qué pasa con el amor propio, qué pasa con el merecimiento de amor incondicional. Entonces, claro, eso son grandes amenazas inconscientes que se activan y se desactivan constantemente. claro, perfecto. Bueno, acá nombraron la hipertensión que la acabas de nombrar, la psoriasis, La psoriasis, el tema con la psoriasis afecta, por un lado, imagen, por el otro lado, afecta autoestima o está muy vinculado con la autoestima, y por el otro lado tiene que ver con, sí, estamos hablando, bueno, la psoriasis más tradicional tiene que ver con la escamación del cuero cabelludo, sobre todo, pero también aparece en codos y manos. Estamos hablando de, por un lado, cuando afecta piel, es un problema de contacto, es no saber tener un contacto nutritivo o no sentirse merecedor correctamente de un contacto nutritivo y suave. ¿Cómo es el contacto? Es áspero, es escamoso. Pero ¿cómo es entonces la seducción de una persona que padece psoriasis? No se siente tan atractivo o tan atractiva o tan capaz de seducir o no siente que sus ideas son aceptadas. Entonces, ¿qué hace él? Ataca sus ideas, se escama, ¿no? Es y de es, estas personas que se vuelven, ¿cómo es? Se desvanecen por los otros, ¿sí? Es ese que te que dice, es que me rompo a pedazos por tu amor. Muy son ambiciosos, tanguero, pero que dan funciona, todo, claro. muy dadores, muy bondadosos, ¿no? Pero en ese amor se olvidan de ellos. Son Claro. muy atentos con los otros, pero no con ellos mismos. Claro, y vos estamos hablando de que los síntomas son metáforas, porque ahí vi que Gaby preguntó, vos le Sí, contestaste, que no, no sí, sé si sí. fuiste vos, tu señora que está por Sí, sí, ahí, sí, porque fui yo, fui yo, fui yo. mi admiración. Em, eh, esa manifestación de la piel, ¿es un mecanismo de defensa también? ¿Es Sí, una claro, forma de claro. protegerte? Claro, porque ¿qué pasa? O sea, a ver, lo que pasa es que es un mecanismo de defensa lamentablemente disfuncional, ¿no? Y Claro, te lo voy a llevar te lo llevo a otro esquema, ¿no? ¿Qué pasa con el acné? En el acné, la persona no le gusta lo que proyecta, sí, espera que el otro, a pesar de lo desagradable que luce este individuo, lo sí, acepte. Y sí, esa es la gran metáfora, ¿no? La persona que tiene acné en el fondo lo que está diciendo es, acéptame como soy, porque yo sí. no me acepto como soy. Entonces espero que tú sí lo hagas, ¿sí? Y yo, Pues eso es lo yo- que lo hace disfuncional. Y la gente que se queda, perdona, para terminar la no, idea, con los que tienen acné o con el que tiene psoriasis, en el fondo es porque le aprendieron a decir, realmente lo importante eres tú. Te puedes quitar la máscara de desagradable, porque en el fondo tú eres una linda persona. O tienes que aprender, ¿sí? A vivir con esa linda persona que hay y dejar que aflore, ¿sí? Es lo mismo que pasa en caso opuesto, y voy ahorita al tema de la diabetes tipo 2 emocional, que es lo que pasa con la persona que sufre de obesidad. ¿Sí? El gordito que aprendió a tener amor condicionado porque lo educaron, que valía más la plata, que valía más lo que había que hacer y no él como persona, ¿sí? Genera un nivel de estrés que en muchos casos esa obesidad central es uno de los desencadenantes a la resistencia a la insulina que me va a llevar a la diabetes tipo 2 y ahora lo resumo rápido, pero en el fondo estamos hablando que ¿cuál es la mejor terapia que hay para sanar a un obeso? Amor propio. ¿Sí? Cuando el obeso aprende a hacer a un lado toda esa necesidad de aprobación y comienza a quererse al mismo, primero pierde peso y segundo gana amigos, pero sí, gana amigos reales y pierde a los amigos interesados, ¿no? Pierde claro. estos amigos que estaban ahí simplemente por fastidiar. Para hacer un resumen rápido de la diabetes, ¿sí?
¿Qué pasa con la resistencia a la insulina, que es la causante de la diabetes tipo 2? En el páncreas nosotros tenemos unas células que se llaman... Tengo ahí para no olvidarme. Dale, entonces estamos hablando de las células beta pancreáticas, que son las que permiten que el páncreas genere insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La diabetes tipo 2, cuando hay resistencia a la insulina, el receptor de insulina se cierra, entonces cuando viene, ¿no? Necesita la insulina, el receptor de insulina para atrapar la molécula de azúcar y poder metabolizarla y convertirla en energía. Eso es el proceso, digamos, fisiológico, porque solo es fisiopatológico, porque el receptor de insulina se cierra, la insulina no logra calzar, entonces no metaboliza estas moléculas de azúcar, por eso los niveles de azúcar en sangre comienzan a elevarse. ¿Qué pasa cuando el azúcar en sangre se eleva? ¿Qué pasa si tú tienes un azúcar en una sustancia líquida a 37 grados por mucho tiempo? Se fermenta, se vuelve alcohol, ¿sí? Claro. Y el alcohol en la sangre, eso se llama cetoacidosis, es mortal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa si yo quito la palabra azúcar y pongo la palabra amor? Y digo, ¿qué hay detrás de una persona con diabetes tipo 2? Es una persona que le cuesta metabolizar el amor, le cuesta volverse a conectar con el amor incondicional, le cuesta sentirse amado y no sabotear las relaciones de afecto, porque no obtuvo el afecto que quería en el momento que lo necesitaba y pasa de alguna manera muy simbólica a padecer eso. Entonces a veces el exceso de amor, el exceso de azúcar, le puede ser mortal. ¿Por qué? Sobre todo porque es una amenaza que dice, si tú ahora me das mucho amor, pero después te vas, ¿qué hago yo con ese vacío? Entonces prefiero sabotear un poco la relación, aunque sea inconsciente, para mantenerte a cierta distancia y garantizar de Claro. alguna forma que yo pueda creer que ese amor que tú me estás ofreciendo y me estás dando es real. ¿Sí? Entonces, Qué o sea, trabajito, cuál ¿no? es la mejor manera? ¿Perdona? Qué trabajito para esas personas. Sí. Pero de nuevo, pero fíjate qué curioso, ¿no? El trabajo del obeso o el trabajo de la persona que tiene acné o el que tiene la diabetes tiene un elemento común y es autoestima, es Autoestima. merecimiento. Cuando Claro. la persona aprende que la persona es valiosa porque es persona, punto. ¿Sí? Ahora que está todo este tema de Black Lives Matters, en ningún códice a nivel mundial dice la vida de un negro importa. No, no es la vida de un negro, es la vida de una persona, negro, Personas. blanco, amarillo, mujer, hombre, no importa. El solo ponerle la connotación de que es la vida del negro la que vale, eso ya de por sí es una connotación racista. Vale Tal porque eres cual. persona, punto. ¿Sí? Punto. Cuando la gente entiende que es valiosa por ser persona, por existir, que merece amor, que lamentablemente a veces en las historias que tuvieron de vida no pudieron disfrutar de ese amor, eso es cierto y es lamentable, pero no por eso son menos merecedores de amor, merecen respeto, merecen cariño. Y lo comentaba yo en uno de los videos hace poco, cuando estábamos hablando de valor personal. ¿Qué haces quedándote en un lugar donde no te quieren? ¿Sí? ¿Por qué esa necesidad inconsciente de regatearnos valor y regatearle y suplicar y mendigarle cariño a la otra persona? Eso es totalmente disfuncional, por el amor de Dios, ¿sí? Totalmente. O sea, Lo que quiérete pasa es que tú y te vas a encontrar con gente que te quiera. estamos tan invadidos de la crianza, ¿no? De las costumbres, de las creencias, de los mandatos familiares, de todo eso que nos cuesta un montón romper con esas estructuras como para poder arrancar las propias, ¿no? Y por suerte tenemos Sí. gente como vos que ¿Y ayuda. vos? No, está bien, a poder romper esas estructuras y a poder ver la vida de otras maneras. Por ahí hay una amiga mía que dijo, yo le enseñé a decir que no, a mí, es verdad, es la reina del no. Ella es la reina del no. Pero Eh, por muy acá, bien. Gaby pregunta, ¿se puede pensar el síntoma metafórico en relación a un otro? Es que el síntoma, primero, a ver, dentro del ¿para qué nos enfermamos? Primero, para llamar mi atención. ¿Sí? Claro, Y quizás la mejor manera de entender el síntoma muy gráficamente, y perdón lo que voy a decir es, ¿sí? Cuando ustedes tienen diarrea, el otro no importa, ¿sí? ¿Sí? me Detrás de la cago en diarrea, vos, Gaby. sí, claro, detrás de la diarrea hay una emoción que es la rabia y es dejar sacar toda esa porquería que tenemos adentro. Y si yo Claro, pudiera decir en algún punto es me cago en vos o me cago en la situación y mando toda la mierda, eso es claro, cierto.
Pero cuando yo tengo diarrea, el otro dejó de ser importante. Si no llego al baño, es una catástrofe y es personal, ¿sí? O sea, lo que pasa es personal, ¿sí? Entonces, así funciona el síntoma. El síntoma primero llama mi atención, después llama la atención del otro. Después, gracias al síntoma, gracias a esa ganancia ulterior del síntoma, es que yo puedo negociar con el otro, porque el síntoma se vuelve una excusa noble. ¿Sí? Claro, Porque tengo tal condición o tal enfermedad o tal síntoma, yo puedo hacer, puedo dejar de hacer, puedo lograr que otro resuelva mis claro. responsabilidades, puedo tener otros permisos, ¿sí? Es en Sí. ese momento. Acá preguntan problemas lumbares. A sumarse. ¿Cómo va? Se van sumando. Gracias. Hola Gaby. ¿Cómo andan? Gracias por tus aportes siempre, Gaby Pereira. A todos por las preguntas. A ver si se debe estar sumando Gabriel. Ya lo autoricé. Hola Niquín. ¿Cómo va? A ver. Justo hoy que tenemos un live de biodescodificación, me levanté con una tremenda alergia en la cara y picazón. Así que tal vez hacemos un 2 por 1 y le consulto a Gabriel. No te encuentro, Gabriel. Para. Acá. Invitar. Ahí va. A ver, te invité yo ahora. Estamos esperando. Ahí va. Hola, ¿cómo Hola. andás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Me alegro Estaba mucho. escuchando Qué que te placer. levantaste con alergia hoy. Sí, parece que yo un dos Justamente. por uno. Sí, 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 Me sí, sí. levanté con la cara, mirá lo que tengo acá. Me estoy poniendo hielo porque fuego tengo en la cara. ¿Sí? Eh, sí, ¿Querés arrancar por ahí? Ah, alergia, ¿viste el vino? sí. Cuando el vino te da alergia. Ya, pero un segundo, me voy a hacer un cambio porque la señal parece que no es buena acá. Sí, No hay apuro, no hay ningún ¿mejor apuro. Las ahí? conexiones están Hola. tremendas. Sí, sí, es que está como todo el mundo conectado y justo a esta hora. A Ayer ver, te vi hacer un live desde el auto. Lo miré. sí, sí, es que no me dio tiempo de llegar a casa y dije, bueno, me estaciono y lo hago. El Muy bien. compromiso es el compromiso. Primero hay que cumplir. Mira, te decía, vamos a como ir aprovechando el tiempo, ¿no? La cara Dale. es identidad, ¿no? Detrás de toda inflamación, ¿sí? Detrás de todo proceso inflamatorio, la emoción que hay, más temprano que tarde, es rabia, es molestia, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la cara inflamada, hay una parte que me está molestando a nivel inconsciente de la imagen que estoy proyectando, ¿sí? Ok. Por la razón que fuera. Y si estamos hablando de que eso lo genera un proceso alérgico, ¿sí? Toda Sí. alergia invariablemente ocurre gracias a un contacto. Entonces lo molesto es ese contacto y lo que luego tú sientes que reflejas a partir de ese encuentro, con esa idea, Ya con sé esa lo que pasó, situación, con esa Gabriel. figura. Ya está. ¿Sí? Ya sé lo que pasó. ¿Qué Clarísimo está. pasó? Sí, bárbaro. Ay, no sé si blanquearlo, pero no por mí. Nada, me cuesta mucho a mí la imagen acá. Y bueno, el otro día me puse muy nerviosa en una tardanza en un vivo y me sentí muy Ujú, responsable y no me gustaba la imagen que yo estaba dando. ujú. Vale. Esto, esto fue Eso, antes de además, ayer. Y ayer me levanté, ah, y ah, hoy me levanté así. claro, claro, porque venía otro live y viene justo y de ahí voy a tomar algo que es muy importante, ¿no? Que es, hay una mezcla entre autoestima y expectativa personal, ¿sí? Claro. ¿Qué proyecto? O sea, cómo me siento yo, cómo me quiero, cómo me valoro, pero además qué estoy proyectando y cómo valoro y aprecio eso que estoy proyectando. Porque eso que proyecto
A veces lo hago desde la armonía interna, desde cómo yo me siento en paz conmigo, y a veces lo hago Claro, desde qué espero proyectarle al otro para cumplir. Sí, son cosas diferentes. para complacer, para agradar. Sí. Entonces, a veces Ok, esa disonancia hace que nosotros entremos en un conflicto interno, porque parece que pasa a ser en algún punto más importante agradar, satisfacer, cumplir con la expectativa del otro, que estar claro, en del armonía otro. con la vivencia personal, con lo que vos sentís, con cómo andás. Claro, perfecto. Bueno, gracias. Hicimos una Con consulta gusto. Sí, sí, para romper Bárbara, el salió un hielo. 2 por 1. Sí, Bueno, pero yo bueno, es parte del connect. primero quiero agradecerte porque sé que el tiempo acá se va volando y entonces voy a empezar agradeciéndote, porque te Ah, escucho muy siempre y agradecido para mí es también. un placer escucharte. Sos muy claro, sos muy humilde en tu forma de hablar y en tu forma del acercamiento con la gente. Y me gusta mucho escucharte siempre. Por eso esta Qué invitación. honor, gracias. Gracias, Eh, gracias. Gabriel Ruar, para los que no lo conocen, estoy segura que los conocen todos, él está en Bogotá, es Master Coach y es especialista en biodescodificación. Ujú. Si querés agregar algo, es todo tuyo, y si no, Ya soy 25 años tengo en este tema, ¿no? Sumando, mi concepto, la biodescodificación, no tiene que ver con solamente con entender el cuerpo, sino ver qué cosas podemos hacer y cómo. Entonces, dependiendo del área de trabajo, el abordaje es desde el PNL, o desde la Gestalt, o desde la teoría sistémica, o desde las técnicas de integración cerebral. O sea, yo creo que no creo que hay que que esta altura del partido haya una teoría o una forma terapéutica que tenga toda la verdad o que la resuma, sino que creo que más bien, mientras más integrales aprendemos a hacer, es mejor el servicio que podemos prestar. Porque al final de cuentas, esto termina siendo un servicio, no es un ejercicio de ego, no puede ser jamás un ejercicio de ego, tiene que ser siempre un servicio donde esta respuesta que brindas, esta alternativa, le tiene que servir al consultante, claro, al coachee, al cliente, al bajo la cliente, teoría, el nombre que claro, sea. como Sí. lo llamen, claro, obvio. Y por ahí me dan el pie que la primera pregunta que yo tenía anotada, y es lo que acaban de preguntar, es ¿qué es la biodescodificación, Gabriel? Mira, para hacerlo corto, para mí la biodescodificación es psicología del cuerpo. Es poder entender cuál es la emoción y cuál es la relación que hay detrás de cada enfermedad. ¿Sí? Okay. Cuando alguien dice, no, es que me duele la cabeza, y cada uno va a decir, pero a mí me duele la cabeza por algo particular, y eso es cierto. Uh-huh. La respuesta individual es particular, pero el proceso es universal. ¿Sí? Detrás de todo dolor de cabeza, vos vas a encontrar una persona que piensa mucho, que se preocupa mucho, que fantasea mucho en lo que puede salir mal, en lo que no puede resolver, y que deja toda la energía en prefrontal, que es además en el cerebro donde se toman las acciones, las decisiones. Si esa energía la Claro, baja a las manos y actúa, transforma, lo peor que puede pasar es que se equivoque. Y si se equivoca y aprende simplemente del proceso, lo entiende como parte de una curva de aprendizaje y no pasa nada. Pero si en vez de si en vez de hacerlo como un proceso de aprendizaje, se equivoca y se juzga, ¿sí? Entonces, claro, el trabajo mental es mucho mayor, porque y si lo hago mal, entonces porque voy, y entra él a pelear con él, ¿no? Y eso es, por ejemplo, el principio de la artrosis o de la artritis reumatoidea. Tienes una persona que es muy autocrítica, que se juzga mucho, que está constantemente pensando qué puede hacer mal. Entonces, ¿para qué aparece el dolor? El dolor es una alarma que te dice, cuidado, si sigues en esta acción, te vas a hacer daño. ¿Sí? Es una alarma preventiva. Si yo acerco la mano a un fogón, ¿sí? Yo voy a tener la sensación de quemarme antes de que se dañe mi piel. Si la dejo mucho tiempo, claro, evidentemente me voy a quemar. Si yo sufro una torsión, sí, a mí me duele antes de que se rompa. El dolor siempre aparece antes de, y luego aparece para decirte, bueno, ya se rompió, ahora sanalo, corregilo. ¿Sí? Entonces el dolor claro. siempre es una alarma preventiva. ¿Por qué aparece el dolor en la artritis, por ejemplo? O sea, justo en la articulación, para prevenir el movimiento. Porque él sabe que detrás de ese movimiento va a venir una dosis tan grande de crítica que es mejor evitarlo. ¿Sí? Esa es como la gran
metáfora que usa el cuerpo. El cuerpo habla siempre con señales, en este caso las señales son síntomas, ¿sí? Síntomas de bienestar o síntomas de alguna patología. Y ahora una pregunta, porque nosotros tenemos un montón de Un montón, perdón, se me cortó dolor de la... rodilla, que tenés las encías inflamadas o que un día tenés dolor de cabeza. Hay un montón de alarmitas chiquititas en lo cotidiano, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es a lo que uno tiene que prestar atención cuando tiene tantas alarmitas chiquitas? ¿Qué es lo que uno debería hacer? Dejar de ¿Cómo criticarse, descodificar? Dejar de amarse un criticar. poco más, ser un poco más compasivo con uno mismo y más comprensivo y dejar los juicios a un lado. O sea, Ok. eso se dice muy fácil en el cotidiano, sobre todo hay mucha gente que fue criada bajo la culpa, bajo lo Claro, hiciste mal, entonces claro. todo está en torno o gira en torno a un juicio y a la complacencia de un tercero. Sí, Cuando a yo las vivo para creencias, a los satisfacer a los terceros, mandatos, voy a ¿no? ser, claro, voy a ser profundamente infeliz. ¿Por qué? Porque el tercero además no siempre tiene claro qué es lo que quiere. Entonces, ¿cómo complacer a alguien que no sabe lo que quiere? Y luego, si no es uno, si no son 20 personas, se vuelve un trabajo de desgaste. Cuando uno aprende a Ok, estar en armonía con uno, cuando uno aprende a estar en paz con lo que uno decide y cuando uno aprende de su historia, ¿sí? Mi pasado es inerte, mi pasado no cambia, pero lo que yo aprendo de mi pasado, eso puede cambiar todos los días. Yo puedo comenzar a rescatar aprendizajes, puedo comenzar a rescatar formas de lo que hacer o formas de lo que debo evitar en mi vida para poder sentirme bien. Y eso es válido, es totalmente válido. Pero si yo rescato del pasado que fui una víctima, que alguien abusó de mi confianza, que me jorobaron de alguna manera, pues yo rescato simplemente una estructura que me mantiene jorobado, ¿sí? Me mantiene siempre en la víctima, me mantiene en el malestar. Y esas ujú, preguntas terribles de, ¿y por qué a mí? ¿Sí? ¿Qué hice yo para merecer esto? De repente no hiciste nada, simplemente, o no hiciste nada conscientemente, no elegiste bien, no pusiste un límite, confiaste más en la persona equivocada. Fin de la historia. Pero si yo comienzo a hacerme otras preguntas, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Cómo hago para sentirme merecedor de ayuda y bienestar? ¿Sí? Mi ujú, mindset cambia, mi forma de pensar cambia completamente. Y ya no me claro. deprimo por todo lo que pasó, sino que comienzo a aprender y comienzo a tomar acciones. Eso me deja en un lugar de bienestar. Sí, y lo que yo apunto siempre en los live, por lo menos, y en consultorio, es el autoconocimiento, ¿no? Lo importante que es sentarse, apoyar la Totalmente. cola y dejarse conocer con todo lo que eso implica, ¿no? Que a veces es doloroso, a veces es duro, a veces está buenísimo, pero a lo que nos lleva a eso es a un mejor bienestar con uno mismo primero y después con un Sí, otro. correcto. Y Gaby, Correcto. para meternos un poco en lo que es la consulta de biodescodificación, ¿no? Vos Ujú. podrías, cuando Hola. quiere hacer una biodescodificación, ¿qué pedís a una persona? A ver, no sé si soy yo o sos vos, pero se me cortó. Me voy a acercar, me voy a poner al lado del router. Este, a ver, no es que no sé lo que te digo, no sé si soy yo o sos vos o qué pasó, Yo, pero te me yo cortaste completo. acabo de apagar otro dispositivo que tenía prendido, por las dudas. Si no, yo Ok, me voy corriendo también. listo. Vamos caminando. No, no, ya estoy en la escalera al lado del router. Mi pregunta, me decías de la descodificación. A ver, hola. Te, Laura, Laura, ¿me puedes preguntar de nuevo, por favor? Se te corta, ¿sí? Se Se me escucha quedó bien, cortado dicen. tu... Ok, ok. ¿Me No, puedes soy yo, repreguntar, mira. Laura? Sí, Sí. claro. Yo lo que había preguntado era para meternos en una consulta de biodescodificación, para ya meternos de lleno, si nos podías contar quién puede hacer una biodescodificación, qué se necesita para hacer una biodescodificación, qué pedís.
A ver, tú cuando dices quién la puede hacer, ¿es como consultante o quién puede, Sí, digamos, como consultante, no, por supuesto. como consultante, yo creo que cualquier persona que esté dispuesto a enfrentar un poco sus verdades, sus miedos y sus tabúes, ¿no? Quizás lo Sí, único que yo pido cuando vamos a hacer una biodescodificación es que la persona esté muy dispuesta a ser sincera con su historia. Además, yo tengo, no sé si es bueno o malo, a la mayoría le funciona, pero yo soy muy brutal cuando hablo del tema, soy muy frontal. O sea, yo no te voy a claro, decir si tienes una enfermedad degenerativa, tranquila, todo va a estar bien. No, todo va a estar bien si tú pones de tu parte. Si no pones de tu parte, vas a estar muy jodido, porque eso es tu peor enemigo. Punto. Y eso te lo voy a decir de frente. Pero no todo el mundo le gusta, ¿sí? Hay gente, ¿por qué a algunos, sol de hoy, todavía les sirve, no sé, la psicoterapia clásica freudiana o lacaniana? Porque necesita un año y medio para poder entrar en calor con un tema y resolverlo. Si tú claro, quieres trabajar conmigo, yo te voy a decir, vamos a trabajar y este tema lo tenemos que resolver de inmediato. O sea, con la gente con la que yo tengo un año trabajando, hemos trabajado 5 o 10 temas, ¿sí? O sea, yo no me voy a quedar pegado en un solo tema durante año y medio porque si no siento, y es un prejuicio mío, ¿sí? No me gusta claro. un trabajo tan lontano, sobre todo cuando entiendo que hay alternativas que son mucho más eficientes y mucho más precisas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo fóbico, desde la perspectiva freudiana, te puede llevar tranquilamente un año y medio a 3 años resolver una fobia, ¿sí? Porque es Claro, tratar de entender el de dónde viene y por qué esa reacción fóbica y cuál fue la relación con mamá y qué pasó con papá y si te quisieron y de dónde vino ese desamor. Entonces, me aburre. claro, A mí, claro, tal ¿no? cual. No digo que no sea legítimo, hay gente que le sirve. Hay un No, montón de y personas que, las terapias son para todas las personas. claro, claro, totalmente, totalmente. Pero me ha pasado con muchos pacientes que llegan y me dicen, quiero saber por qué tengo esta reacción fóbica. Y yo le digo, hagamos algo. Resolvemos la fobia y si al final de resolver la fobia, es decir, de la ausencia de síntomas, vos aún querés saber, pues nos sentamos a hacer el trabajo. Claro. Yo, en el caso de las fobias, ¿no? Yo les trabajo con algo que se llama técnicas TIC, que se llama técnicas de integración cerebral. Una técnica TIC, Estoy formada en terapias avanzadas yo también. Mi divino, maestra, divino, mi con los maestra, Solvi. sí, con los Solveig, tal cual, sí. No, por Bueno, favor, son Raquel, bar. que hay algo, yo me reía mucho con ella en la formación porque siempre nos decía, nosotros trabajamos para que la gente no vuelva. ¿Quiere Claro, volver por otro claro. tema? Buenísimo, pero por esa fobia no tiene que Exactamente, volver más. exactamente, Y exactamente. Yo creo igual. yo Yo encontré pienso el lo amor mismo. de mi vida con las terapias avanzadas. Sí, sí, no, no, totalmente, totalmente. Yo también, yo cuando hice yo lo estudié justamente haciendo el posgrado en hipnosis clínica, nos dieron como un intro de terapias avanzadas, que fue un semestre solamente, y yo creo que los 2 años y medio valieron lo que valió ese semestre. O sea, los otros 2 años y medio de hipnosis clínica no creo que me hayan, o sea, no me han permitido ayudar tanto a la gente como eso en particular. Pero bueno, vos sabés de lo que estoy hablando, ¿no? Con técnicas TIC, con técnicas de un solo ojo, alternando, vos resolvés una fobia en 15 minutos y no vuelve más. O sea, vuelve de repente a los 6 meses para un recalibramiento y no vuelve más. Y está feliz. Y en mi experiencia, después de que la gente puede confrontar a su elemento fóbico y sentirse bien, sentirse en su vida, no le interesa saber, ay mamá, hace 1000 años, o qué pasó con este bicho que le generó la fobia. No es tan importante, lo importante es que resolvió y que se siente bien y que está empoderado y que sabe que tiene el control de su vida y que no son sus emociones o un bloqueo en el hemisferio derecho, porque hay gente que me dice, bueno, pero explícame por qué pasa. Bueno, desde la neurociencia es sencillo, es un bloqueo en el hemisferio derecho donde la amígdala se bloquea, no pasa la información y le digo, ¿y ahora de qué te sirve entender eso? Digo, la verdad no me sirve de nada. Claro. Sí, sí, por eso. No, no, yo creo en empoderar a la gente y que la gente, perdona, dale. No, por favor. No, quiero decir que vos mezclás, como todos, por supuesto, tus técnicas y tus terapias y tu conocimiento, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que yo pregunto es, ponele, yo quiero ir a hacer una biodescodificación con vos y vos, primero que debes tener un oído clínico divino, entonces vas prestando atención y vos vas viendo qué sirve para cada situación.
Ahora, Sí. si yo llego, Gaby, no sé, ponele, yo tengo reflujo, soy hipotiroidea, tengo un par de cosas, Gaby. Em, no sé, ponele, y vengo con la alergia y cosas así, que después te voy a contar algo más de la alergia que ya me biodescodificaste en este vivo. Em, ¿Vos por dónde arrancás? ¿A qué le das prioridad? Al síntoma más presente, ¿sí? Ok. Sí, o Sí, sea, a lo que es el síntoma, porque, ¿qué pasa? Los síntomas por naturaleza son disruptivos, es decir, rompen la dinámica en la cual la persona viene viviendo su vida. El claro. síntoma que es más intenso es el síntoma que en ese momento le está diciendo esto lo tenés que corregir ya, no mañana, ahora. Ok, pará. En este caso, suponete, vamos a hablar de algo dos cosas que a mí me acompañan todo el tiempo, ¿no? Que es mi reflujo y mi hipotiroidismo. ¿Cuál es el que vos elegís de estos dos? Porque son muy distintos. Uno no me deja todos los días estar tranquila, ¿no? Flujo, por ejemplo, y el hipotiroidismo, bueno, tiene sus cosas que también se arrastran. ¿Cuál de los dos elegís y por qué? No, yo te biodescodifico ambos y te dejo a vos que elijas. Yo te digo, ok, vamos a Ah, entender cuál es el proceso del reflujo. En el reflujo, o sea, ¿qué es el reflujo? ¿Qué implica el reflujo? Y voy a un paso previo, ¿sí? dale, Nuestro cerebro no sabe diferenciar la realidad de la ficción, ¿sí? no, Cuando vos, si yo te digo, cerrar los ojos, pensá en la última vez que estuviste en la playa, ¿sí? Esa imagen que se crea en tu zona occipital, que es la misma zona que se encarga de procesar la imagen si la estuvieras viendo, ¿sí? claro. Entonces, entendiendo eso, ¿sí? Que el cerebro no sabe distinguir la realidad de la ficción, ¿cuál es el mindset, cuál es la forma de pensar de una persona que tiene reflujo? Es una persona que se queda regurgitando una idea, pero sobre todo regurgitando las ideas que le generan malestar, que le generan rabia. Por eso Claro, el estómago cree que todavía tiene contenido y sigue generando ácidos, claro, ¿no? claro. Pero, ¿cuál es el aprendizaje del reflujo? La única persona que se daña en ir una y otra vez sobre eso que no se logró resolver, sos vos. No, claro, obvio. ¿Cómo resolver el reflujo? Aprendiendo a ser más compasiva contigo y cambiando la pregunta. De nuevo, deja de preguntarte por qué a mí, qué me pasó, y comienza a preguntarte qué puedo aprender, qué puedo hacer diferente. ¿Sí? ¿Para qué? Y entonces, eso, claro, ¿para qué? Y eso tiene que ver más con el flujo de la información, con el proceso de asimilar, pero además, date el permiso de decir no. Tú en particular, si tienes reflujo, has dicho que sí un montón de veces a situaciones y a personas hasta que quieres decir que no. Entonces, Claro, ese ser la coach buena o ser la complaciente o ser esa buena mujer no te ha servido. Cambia la fórmula. claro. ¿Sí? Fin de la historia. O sea, no voy a entrar en otros detalles, pero ahí tienes bastante con qué trabajar. Desde el hipotiroidismo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los factores comunes que tienen las personas que tienen problemas de tiroides? Sino el tiroides es nuestro gran director de orquesta, ¿sí? Marca los tiempos, marca el ritmo con el que yo vivo las cosas, sobre todo los procesos metabólicos, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuál es la gran metáfora que hay detrás de una persona que sufre de tiroides? ¿Sí? Es una persona que siente que, por ejemplo, no nació en el tiempo que debía nacer, no llegó en buen momento. ¿Sí? Si yo me voy a revisar, y es una de las cosas, si estuviéramos trabajando, yo te diría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar guión de vida para chequear qué pasa con las mujeres de tu vida, qué hijos fueron nacidos, qué hijos no fueron, o sea, qué hijos fueron queridos y esperados, cuáles nacieron por producto de la pasión de un momento, pero no fueron tan planificados en la historia, cómo fueron recibidos, ¿sí? Porque esa sensación de haber sido bien o no recibido, de haber sido bien o no esperado, muchas veces afecta al niño en su desarrollo posterior a nivel de tiroides. Ahora, el hipotiroidismo quiere decir que el mundo va más rápido que vos y que a ti te Claro, cuesta asimilar y procesar, ¿sí? Por eso es hipo, es más lento. claro. Entonces, Por una de las ejemplo, cosas... a ver si tiene que ver esto que voy a decir, ¿no? Yo me pongo como ejemplo Sí, sí, nada más que para no poner a nadie. Por eso sí, 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 me parece muy válido además.
Yo el otro día hicimos un live con Andrea Srur, que también es una médica que está formada con los Solvay, es compañera mía de Sí, supervisión, y ella hace medicina germánica. Y el otro día, sí, bueno, contó más o menos las 5 leyes biológicas, cómo es el proceso, ¿no? Entonces, yo te pregunto, supongamos que está sucediendo algo en mi vida, entonces, o que sucedió algo en mi vida, donde yo necesitaba que se detenga el tiempo, ujú. ¿no? Entonces, después se me diagnostica hipotiroidismo. ¿Puede ser que eso haya sucedido? Que yo necesitaba Claro, que el tiempo se detenga. claro, es que por eso esa es la gran metáfora, ¿no? Esa es la manera que tiene tu cuerpo de decirte, el mundo va más rápido de lo que yo puedo procesar todo lo que ocurre, yo necesito que se detenga el tiempo, o yo no nací en el tiempo que se me esperaba, y por eso Claro, siempre procuro llegar un poco después, y por eso claro. tardo más en procesar. Y ojo, no es eso y el reflujo no están tan disociados como crees, ¿sí? ¿Por qué? Porque para otro de repente te dice, ay, pero ya pasó, o sea, deja el drama, por Dios. Y tú dices, no, pero, o sea, tu tiempo todavía es realidad, ¿sí? Todavía Vos es presente, no es pasado. estás queriendo decir que yo soy de manual, que estoy en el ABC de la biodescodificación. No, 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 nadie es al contrario, al contrario. Yo creo que todo el mundo somos casos particulares, ¿no? Claro, Pero cuando aprendemos a leer síntomas, ¿sí? Cuando aprendemos a leer síntomas, aprendemos a leer procesos. Jamás a enjuiciar procesos, eso no tiene ningún sentido, pero sí a leer procesos y acompañarlos, ¿sí? claro. Cuando yo te digo que yo soy muy frontal, es porque cuando era yo el paciente, sí, yo era muy inquieto. Yo quería decir, bueno, si tengo que trabajar algo, lo trabajo. Por eso me gustó Claro, durante muchos años trabajar Gestalt, porque en la Gestalt te dicen, asumilo, es tu responsabilidad, ya no tenés otra, ¿sí? Trabajalo. claro, Y si no, claro. asumí que estás jodido, pero lo tenés que asumir. O sea, o sí o sí. Entonces, a mí eso me encantaba, esa postura de persona me encantaba. Y decía, pues, ¿qué más responsable que eso? O sea, tú eres el responsable de tu vida, de lo que permites, de lo que no, y es tu elección al final, ¿no? Siempre estás a una elección de distancia de cambiar tu vida, en el sentido que quieras. Y eso me encantaba, pero también sentía que a veces la gestal se quedaba muy en algunas partes, aunque la gestal y la biodescodificación, con el tiempo, sobre todo en esta última década y media, se han hermanado mucho y sí. Sí. Pero, por ejemplo, me pasaba, bueno, todavía me pasa, yo creo, que yo siento que la biodescodificación en general y la bioenergética como concepto es muy eficiente para hacer diagnóstico. Sí, es brutalmente eficiente para hacer diagnóstico, porque yo no necesito una gran historia de vida, leerme una historia teológica enorme. O sea, me dice una lista de síntomas y yo el cuadro emocional lo entiendo en abrir y cerrar de ojos, pero no es tan eficiente para resolver. ¿Sí? Por ejemplo, las técnicas TIC son mucho más eficientes para resolver, pero no puedes resolver todo con eso, ¿sí? Si yo, Entonces, por ejemplo, prefiero eh, trabajar la eh, parte de familia desde la visión de análisis transaccional cuando Eric Berne plantea el trabajo de psicoterapia familiar sistémica o sumo teoría familiar sistémica. Entonces yo creo, o mi visión, ¿no? De la biodescodificación es una visión muy integral que en vez de divorciarse de las otras alternativas, más bien como termina integrándolas, porque pues, lo cada que una de ellas tiene aportes maravillosos, ¿no? como que no somos competencia y en realidad somos complemento, ¿no? Y que todas las terapias son Exactamente. complemento, y que no todo sirve para el mismo momento. Yo también estudio eh, constelaciones familiares, hago configuración sistémica, ¿no? TIC, MDR, FT. Entonces uno va Sí, integrando y así como nosotros como terapeutas podemos integrar, las diferentes terapias deberían hermanarse, ¿no? Y no estar peleando tanto. totalmente, totalmente. Gaby, hay un montón de preguntas, un Te, montón. te leo. Eh, O da- léelas y te sigo. acá, primero, me encantaría tener una consulta con vos. Dicen que trabajás vía Zoom, vía Skype. Sí, por Sí, supuesto. trabajo vía Zoom, trabajo vía Skype, trabajo vía WhatsApp, videollamada. Con muchísimo gusto me escriben al directo @gabriel.roar y charlamos. Después voy a dejar todo, sí. Muy bueno, que sos muy claro. La arritmia, ¿por qué se da? Preguntan. La arritmia básicamente ocurre, hay como dos grandes macros, ¿no? Uno es la sensación constante de una amenaza que suele ser una amenaza que está más presente a nivel mental, no necesariamente es una amenaza real, ¿sí? O si la amenaza es una persona,
lo que la vuelve amenazante está en el imaginario de la persona que se siente amenazada. Entonces, esa pulsión de amenaza, ¿por qué? Porque lo que dispara la actividad cardíaca es una acción de las suprarrenales levantando los niveles de adrenalina. Entonces, esa acción hiperadrenérgica que no es constante es la que hace que a veces tengas la tensión muy alta, muy baja, o que tengas un exceso de pulsaciones y de repente te calmes. Pero lo otro que hay detrás es la amenaza del amor condicionado y del posible desamor, ¿sí? Te quiero mucho, te amo, te adoro, eres la persona de mi vida, pero si no haces lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, no te Claro, quiero, no te amo y te adoro. Entonces es como, ¿en qué momento este amor es real? ¿En qué momento sí? Y esto además es un tema que se educa, ¿sí? Porque la arritmia o la hipertensión se educan en el seno familiar, ¿sí? Y viene con qué pasa con con los conceptos de merecimiento, qué pasa con el amor propio, qué pasa con el merecimiento de amor incondicional. Entonces, claro, eso son grandes amenazas inconscientes que se activan y se desactivan constantemente. claro, perfecto. Bueno, acá nombraron la hipertensión que la acabas de nombrar, la psoriasis, La psoriasis, el tema con la psoriasis afecta, por un lado, imagen, por el otro lado, afecta autoestima o está muy vinculado con la autoestima, y por el otro lado tiene que ver con, sí, estamos hablando, bueno, la psoriasis más tradicional tiene que ver con la escamación del cuero cabelludo, sobre todo, pero también aparece en codos y manos. Estamos hablando de, por un lado, cuando afecta piel, es un problema de contacto, es no saber tener un contacto nutritivo o no sentirse merecedor correctamente de un contacto nutritivo y suave. ¿Cómo es el contacto? Es áspero, es escamoso. Pero ¿cómo es entonces la seducción de una persona que padece psoriasis? No se siente tan atractivo o tan atractiva o tan capaz de seducir o no siente que sus ideas son aceptadas. Entonces, ¿qué hace él? Ataca sus ideas, se escama, ¿no? y Es de estas personas que se vuelven, ¿cómo es? Se desvanecen por los otros, ¿sí? Es ese que te dice, es que me rompo a pedazos por tu amor. Muy son ambiciosos, tanguero, pero que dan funciona, todo, claro. muy dadores, muy bondadosos, ¿no? Pero en ese amor se olvidan de ellos. Son Claro. muy atentos con los otros, pero no con ellos mismos. Claro, y vos estamos hablando de que los síntomas son metáforas, porque ahí vi que Gaby preguntó, vos le Sí, contestaste, que no, sí, no sé si sí. fuiste vos, tu señora que está por Sí, sí, ahí sí, con fui yo. mi admiración. Eh, eh, esa manifestación de la piel, ¿es un mecanismo de defensa también? ¿Es Sí, una claro, forma claro. de protegerte? Claro, porque ¿qué pasa? O sea, a ver, lo que pasa es que es un mecanismo de defensa lamentablemente disfuncional, ¿no? Y Claro. te lo voy a llevar te lo llevo a otro esquema, ¿no? ¿Qué pasa con el acné? En el acné, la persona no le gusta lo que proyecta, espera Sí, que el otro, a pesar de lo desagradable que luce este individuo, lo sí, acepte. Y sí, eso, esa es la gran metáfora, ¿no? La persona que tiene acné en el fondo lo que está diciendo es, acéptame como soy, porque yo sí. no me acepto como soy. Entonces espero que tú sí lo hagas, ¿sí? Y yo, Pues eso es lo que lo hace disfuncional. Y la gente que se queda, perdona, para terminar no, la no, idea, con los que tienen acné o con el que tiene psoriasis, en el fondo es porque le aprendieron a decir, realmente lo importante eres tú. Te puedes quitar la máscara de desagradable, porque en el fondo tú eres una linda persona. O tienes que aprender, ¿sí? A vivir con esa linda persona que hay y dejar que aflore, ¿sí? Es lo mismo que pasa en caso opuesto, y voy ahorita al tema de la diabetes tipo 2 emocional, que es lo que pasa con la persona que sufre de obesidad. ¿Sí? El gordito que aprendió a tener amor condicionado porque lo educaron, que valía más la plata, que valía más lo que había que hacer y no él como persona, ¿sí? Genera un nivel de estrés que en muchos casos es obesidad central, es uno de los desencadenantes a la resistencia a la insulina, que me va a llevar a la diabetes tipo 2, y ahora lo resumo rápido, pero en el fondo estamos hablando de que ¿cuál es la mejor terapia que hay para sanar a un obeso? Amor propio. ¿Sí? Cuando el obeso aprende a hacer a un lado toda esa necesidad de aprobación y comienza a quererse al mismo, primero pierde peso y segundo gana amigos, pero sí, gana amigos reales y pierde a los amigos interesados, ¿no? Pierde estos amigos que estaban ahí simplemente por fastidiar. Para hacer un resumen rápido de la diabetes, ¿sí? ¿Qué pasa
con la resistencia a la insulina, que es la causante de la diabetes tipo 2? En el páncreas nosotros tenemos unas células que se llaman... Tengo ahí para no olvidarme. Dale, entonces estamos hablando de las células beta pancreáticas, que son las que permiten que el páncreas genere insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La diabetes tipo 2, cuando hay resistencia a la insulina, el receptor de insulina se cierra, entonces cuando viene, ¿no? Necesita la insulina, el receptor de insulina, para atrapar la molécula de azúcar y poder metabolizarla y convertirla en energía. Ese es el proceso, digamos, fisiológico, porque es un beneficio patológico, porque el receptor de insulina se cierra, la insulina no logra calzar, entonces no metaboliza estas moléculas de azúcar, por eso los niveles de azúcar en sangre comienzan a elevarse. ¿Qué pasa cuando el azúcar en sangre se eleva? ¿Qué pasa si tú tienes un azúcar en una sustancia líquida a 37 grados por mucho tiempo? Se fermenta, se vuelve alcohol, ¿sí? Claro. Y el alcohol en la sangre, eso se llama cetoacidosis, es mortal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa si yo quito la palabra azúcar y pongo la palabra amor? Y digo, ¿qué hay detrás de una persona con diabetes tipo 2? Es una persona que le cuesta metabolizar el amor, le cuesta volverse a conectar con el amor incondicional, le cuesta sentirse amado y no sabotear las relaciones de afecto, porque no obtuvo el afecto que quería en el momento que lo necesitaba. Y pasa de alguna manera muy simbólica a padecer eso. Entonces a veces el exceso de amor, el exceso de azúcar, le puede ser mortal. ¿Por qué? Sobre todo porque es una amenaza que dice, si tú ahora me das mucho amor, pero después te vas, ¿qué hago yo con ese vacío? Entonces prefiero sabotear un poco la relación, aunque sea inconsciente, para mantenerte a cierta distancia y garantizar de Claro. alguna forma que yo pueda creer que ese amor que tú me estás ofreciendo y me estás dando es real. Oh, ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? qué O sea, trabajito, ¿no? cuál es la mejor manera? ¿Perdona? Qué trabajito para esas personas. Sí, pero de nuevo, pero fíjate qué curioso, ¿no? El trabajo del obeso o el trabajo de la persona que tiene acné o el que tiene la diabetes tiene un elemento común y es autoestima, es Autoestima. merecimiento. Claro. Cuando la persona aprende que la persona es valiosa porque es persona, punto. ¿Sí? Ahora que está todo este tema de Black Lives Matters, en ningún códice a nivel mundial dice la vida de un negro importa. No, no es la vida de un negro, es la vida de una persona, negro, Persona. blanco, amarillo, mujer, hombre, no importa. El solo ponerle la connotación de que es la vida del negro la que vale, eso ya de por sí es una connotación racista. Vale Tal porque eres cual. persona, punto. ¿Sí? Punto. Cuando la gente entiende que es valiosa por ser persona, por existir, que merece amor, que lamentablemente a veces en las historias que tuvieron de vida no pudieron disfrutar de ese amor, eso es cierto y es lamentable, pero no por eso son menos merecedores de amor, merecen respeto, merecen cariño. Y lo comentaba yo en uno de los videos hace poco, cuando estábamos hablando de valor personal. ¿Qué haces quedándote en un lugar donde no te quieren? ¿Sí? ¿Por qué esa necesidad inconsciente de regatearnos valor y regatearle y suplicar y mendigarle cariño a la otra persona? Eso es totalmente disfuncional, por el amor de Dios, ¿sí? Totalmente. O sea, Lo que quiérete pasa es que tú y te vas a encontrar con gente que te quiera. estamos tan invadidos de la crianza, ¿no? De las costumbres, de las creencias, de los mandatos familiares, de todo eso que nos cuesta un montón romper con esas estructuras como para poder arrancar las propias, ¿no? Y por suerte tenemos Sí. gente como vos que ¿Y ayuda. vos? Mira, No, está bien, a poder romper esas estructuras y a poder ver la vida de otras maneras. Por ahí hay una amiga mía que dijo, yo le enseñé a decir que no, a mí, es verdad, es la reina del no. Ella es la reina del no. pero Por muy acá, bien. Gaby pregunta, ¿se puede pensar el síntoma metafórico en relación a un otro? Es que el síntoma, primero, a ver, dentro del ¿para qué nos enfermamos? Primero, para llamar mi atención. ¿Sí? Claro. Y quizás la mejor manera de entender el síntoma muy gráficamente, y perdón lo que voy a decir es, ¿sí? Cuando ustedes tienen diarrea, el otro no importa, ¿sí? ¿Sí? Me Detrás de la cago en diarrea, contenido, Gaby. sí, claro, detrás de la diarrea hay una emoción que es la rabia y es dejar sacar toda esa porquería que tenemos adentro. Y sí, yo Claro, pudiera decir en algún punto es me cago en vos o me cago en la situación y mando toda la mierda, eso es claro. cierto,
Pero cuando yo tengo diarrea, el otro dejó de ser importante. Si no llego al baño, es una catástrofe y es personal, ¿sí? O sea, lo que pasa es personal, ¿sí? Entonces, así funciona el síntoma. El síntoma primero llama mi atención, después llama la atención del otro. Después, gracias al síntoma, gracias a esa ganancia ulterior del síntoma, es que yo puedo negociar con el otro, porque el síntoma se vuelve una excusa noble, ¿sí? Claro, Porque tengo tal condición o tal enfermedad o tal síntoma, yo puedo hacer, puedo dejar de hacer, puedo lograr que otro resuelva mis claro. responsabilidades, puedo tener otros permisos, ¿sí? Es en Sí. ese momento. Acá preguntan problemas lumbares, Nati. El problema es lumbar, fíjese, si esto es una espalda y yo hago esto, el problema lumbar tiene uno, por un lado, que ver con doblegarme, ¿sí? Con hacer diríamos En en la inglés, cabeza, make a bow, ¿sí? Hacer una reverencia ante el otro. agachar la Entonces, cabeza, ¿no? exactamente, claro, pero no solo agachar la cabeza, hacer la reverencia completa. Entonces, Oh, en los problemas lumbares hay dos grandes cosas. Uno, hay una afección de ego, aunque la mayoría de los biodecodificadores están a decir, no, no, el ego está en el cuello solamente, es mantener la cabeza erguida, sí, pero el cuello va aquí. Cuando yo hago así, yo estoy, ¿no? Haciendo la reverencia completa. completa, Pero claro. por el otro lado, yo tengo que el circuito de la huida, que agarra pies, piernas, pantorrilla, cadera, el arco, o sea, el punto más alto del circuito de la huida es mi cadera. El problema lumbar aparece por reflejo cuando hay miedo, o sea, problemas en los riñones. Los riñones tienen que ver con el manejo de los líquidos, simbólicamente con la liquidez, problemas financieros. Cuando siento que no puedo escapar de los problemas financieros y que siento que Sí. tengo que doblegarme para poder hacer eso y mantenerme, tengo problemas de espalda, Pero ponele, de cuando espalda baja. una criatura tiene problemas de riñones, que no tiene problemas financieros, ¿no? No, no Tengo un tiene, ¿estás caso, segura? ¿Estás no, tengo un segura? caso muy cercano que desde los 2 años tiene problemas de riñón, ponele. Claro. ¿Y ¿Entendés? cuáles son los miedos de la madre? O los del padre, claro. Ok. No, los de la madre. Si tenés una Ah, criatura menor de 2 años, es un reflejo de la responde la madre. madre, responde Sí, la sí, mamá. sí, sí. A partir de No, qué edad no responde la mamá. responde. El hijo hace, o sea, y eso tiene que ver con el tema este de los neuronas espejo. El niño, ¿no? Y eso es un sacrificio de amor que hace el niño, porque tampoco es para explotarle la culpa a la madre. La madre no Oh, le dice al niño, no, tenés que joderte los riñones para que yo sea feliz y tener una excusa para que nos pueda mandar la plata que papá no nos manda. No, no es eso. Es, ¿es financiero ne- literal o puede ser económico de otra índole? puede ser ¿Me económico explico? macro. No, Claro. puede ser económico macro, pero es importante entender que los riñones es dinero, es flujo y es Sí, homeostasis, es claro, equilibrio, ¿sí? claro. O sea, esas crisis cotidianas de casa, y te digo esas crisis cotidianas porque yo tuve una persona que padecía de los riñones y tú veías, vive en una mansión con chofer, carros, guardaespaldas, y tú dices, ¿cómo que, o sea, de qué plata sufre? Pero en su casa todo era una discusión por dinero. O sea, en vez de disfrutar la prosperidad era la causa del problema y la causa de las discusiones, ¿sí? Claro, Y por no, eso esta persona sufría la no abundancia en el actuar, ¿no? exactamente, Ahí va. exactamente. Por ahí preguntan los talones, y yo me agarro mi hielo. Ah, ok, los talones, si yo veo pie, el talón tiene que ver con lo que yo aprendo del pasado, lo que yo rescato de mi pasado como base. Y en mi caminar yo voy del talón a la punta, o sea, pasado, presente, y me apoyo y me proyecto al futuro. Pero es bueno entender que en el cuerpo no existe ni el pasado ni el futuro, existe solo el presente subjetivo. Es decir, ¿qué entiendo yo hoy que rescato de mi pasado para construir mi presente y poder entonces proyectarme al futuro? ¿Sí? Entonces el talón tiene mucho que ver con la gente que anda en esta posición, ¿no? Con el pie adelante y el talón abajo. Es decir, gente que usa su pasado para frenarse, no lo usa como Señora, impulso. señora, después la atiendo. La que preguntó fue mi mamá. ¿Que lo del pasado o lo del TSH? ¿Cuál? Lo de los talones. Ah, ok, bárbaro, bárbaro. Gaby, acá te pregunta Jan Martínez, Gabriel, dolor de pecho entre los senos, en la espalda, uy, En el cuello, eh, el lado derecho. cuello Ok, del lado derecho. vamos a entrar a algo.
En la biodecodificación clásica, ¿sí? Siempre se ha dicho lado izquierdo, lado femenino, lado derecho, lado masculino. Cuando yo llevé eso a clínica, en mi experiencia, eso no siempre se sostenía, a pesar de que si uno hace medicina tradicional china, te van a decir lo mismo, el lado izquierdo pertenece a mamá, el lado derecho pertenece a papá, y toda la figura es simbólica. Lo que yo puedo descubrir, y es en lo que yo creo, porque lo vi en clínica, es que el lado izquierdo es el lado del corazón. ¿Sí? En consecuencia, son mis relaciones consanguíneas. Relación con papá, mamá, abuelos, hermanos, prole, primos y tíos en segunda instancia. En consecuencia, el lado derecho es el lado social, Sí, trabajo, amigos, pareja, ¿sí? Ay, que tú con tu pareja haces familia, sí, pero tu pareja sigue viniendo del entorno social, tu familia, tu prole sí viene de tu sangre, comparten sangre, ¿ok? claro. Entonces esta persona que tiene problemas en el seno derecho, ¿sí? El seno derecho tiene mucho que, el seno tiene que ver con identidad de mujer, ¿sí? Entonces tiene que ver con la identidad que ella tiene de ser una mujer nutritiva, una mujer que da, una mujer que puede ser pródiga o proveedora. Entonces los problemas de senos, los quistes mamarios, y este tipo de cosas tienen que ver con no sentirse valorada en lo que se da. Y esa tensión entre pecho y espalda, sentirse ahogada, sentirse menospreciada o simplemente sentirse poco valorada por su pareja o en su trabajo. Claro, perfecto. Mira, hay un montón de preguntas, te cuento que vamos 46 minutos y yo sabía que esto iba a ser una pena que se Repetimos otro en termine. la semana que viene o otra semana, no hay problema. Es un placer hablar con vos. No, Mira, encantado, por favor. celiaquía. Vamos con tres más, a ver si Ok, alcanzamos. el tema con los celíacos simbólicamente tiene que ver con el germen, ¿sí? Así que simbólicamente, por lo general, detrás del problema, detrás del celíaco hay un problema con el proveedor del germen inicial, es decir, papá, ¿Cómo es eso? ¿sí? Ah, ¿Quién provee, digamos, quién provee el germen o sea, que germina en el óvulo? Papá. sí, Entonces, sí. el celíaco, ¿sí? De alguna manera, sigue siendo este problema con, ¿sí? Una variante de ese germen, de esto que germina. Este, entonces, esta resistencia a papá, porque a veces sentí un rechazo temprano de papá o sentí un abandono de papá o no me dio la cuota de admiración, entonces lo rechazo simbólicamente porque no lo entiendo nutritivo, Ok, para hacer el clar- cuento corto. clarísimo. Por ahí preguntaron tres veces fibromialgia. El tema con la fibromialgia es un tema muy complejo que se resume de nuevo en amor propio. Voy. La persona que tiene fibromialgia, por lo general, por lo menos con las personas que yo he trabajado que tienen fibromialgia, son personas muy nobles, muy solidarias, muy querendonas y sobre todo muy dadas a apoyar a la familia. Pero esperan que las familias entiendan su dolor, que las familias validen su necesidad y que las familias validen valga la redundancia, perdón, las validen a ellas personalmente, cuando ellas no se validan, cuando son Bien. ellas las que se dejan a un lado. Por eso la fibromialgia duele tanto, porque no es solo que jodido que tu familia no te quiera como te merece ser querido o que no reconozca todo lo que haces por ellos, sino es que es jodido que tú todavía estás esperando que tu familia te dé el reconocimiento que tú no te das a ti. Que es jodido Bueno, que tú todavía, y por las eso la personas con fibromialgia más fibromialgia duelen que tantos. vos atendiste, también mezclaste con terapias de avanzada, ¿no? Con TIC, porque va muy bien Sí, con con la MDR, fibromialgia, claro. ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Gaby, preguntaron por alergia. Se ve que alguien que se sumó tarde. Sí, sí. Toda alergia, en resumen, es un... Algo que mientras vos hablabas, Sí. te voy a decir otra cosa que me surgió. Yo hoy me levanto con la cara así, brotada, con picazón y ardida, tengo fuego en la cara. Antes de ayer me Ujú. pasó eso que dije de ese live, ¿no? Sí. Que sentía mucha vergüenza por la exposición. Y ayer hice otro live, porque, bueno, yo soy actriz y me hicieron una nota muy linda, en una de las preguntas conté un abuso de poder Ujú. en ese trabajo que Ese tuve, medio. Ujú. del que me preguntaban por un programa de televisión, y se ve que eso fue reprocesando. Y me Claro. levanté. Sí, eso me cerró todo Procesando, mientras vos procesando hablabas. la rabia y la vergüenza, ¿sí? Porque ese fuego en la cara es
la irrigación por rabia, por querer atacar y no y sin tercar la cara, y la vergüenza por lo sucedido. O sea, estamos dando práctica y teórica acá. Sí, mi invitación es, haz las paces con vos, con tu imagen y con tus decisiones, ¿sí? Entender que lo que decidiste en el momento fue lo mejor que podías hacer en ese momento con esos recursos emocionales y cognitivos. Ese discurso lo tenés claro, pero aprendelo, aplícalo para vos, ¿sí? No, no solo dejé en el ejercicio cognitivo. Ah, sí. Y si todavía hay algo que te molesta, entonces de nuevo, la pregunta es, ¿qué puedes hacer distinto? O sea, si te tocara hoy vivir esa situación, ¿qué harías distinto? Y si me decís que nada, entonces hacer las paces completo con lo que hiciste. Si no, lo No, hice bien, no, estoy en paz conmigo, chao. me quedé sin trabajo y estuvo muy bien quedarme sin trabajo. Está muy bien. Bárbaro, bárbaro, Sí, sí. bárbaro. Pero ojo, 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 cuidado, a ver, perdona, no, no te voy a dejar pasar tan fácil. Epa, epa, Estuvo epa. muy, estuvo muy bien haber terminado la relación por eso. No está bien quedarse sin trabajo, ¿sí? No, Porque claro. sí, 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 Me te- dejaron sin trabajo. claro, no, no, pero ¿Por cuidado, porque qué? vos, sí, vos dijiste, estuvo bien haberme quedado sin trabajo. No, Claro. estuvo bien haberle dado un parado a esa situación y luego poder renovar mi trabajo. Pero Ahí cuidado está con lo que se procesa. ya lo que te acabo de decir, ¿no? Yo me Sí, autoanalizo. Te dije, estuvo bien decir que no. Entonces, después que aprendí que diciendo que no, me quedaba sin cosas. Entonces me sí, costaba decir que no. sí, Ay, no. muy bien, bravo. Eso es, pero así es el trabajo, justamente eso es la biodescodificación, ¿no? Ayudar a tomar conciencia de qué cosas nos generan un aprendizaje que nos fortalece a nivel de valor personal y qué otras, lamentablemente, lo que rescatamos es el miedo a, y si ahora digo que no, me quedo sin cosas, me quedo sin trabajo, me quedo sin sustento, mejor me las banco. No, es Tal bueno cual. decir que no, es válido decir que no, ¿sí? Perfecto. Sobre todo entonces, para la pregunta es ahora, ¿cómo aprendo a decir que no preservándome aún más? ¿Cómo Claro. aprendo a decir que no respetando, ¿sí?, mi integridad personal y emocional, pero a su vez preservando mi integridad financiera? Perfecto. Perfecto. Bien, vamos, vamos, vamos aprendiéndolo, vamos remando. Gaby, por ahí me habían preguntado sobre el cáncer de colon. Ok, el, Y dislexia. Queda cáncer de colon y dislexia. 7 minutos nos quedan. ok, el cáncer, si yo tengo que reducirlo en una frase, es hacer más de lo mismo ya no me sirve. ¿Sí? Hacer más de lo mismo ya no me sirve. Y depende del órgano, entonces eso es lo que ya no sirve. El tema con el cáncer es, O sea, uno, ahí el... dice mi mamá que se le fue el dolor de talón. Muy bien, funciona entonces, estamos trabajando bien. Entonces decíamos, hacer más de lo mismo ya no me sirve. El tema con el cáncer es que el cáncer no es una invitación a renovarse, es una exigencia a reinventarse. ¿Sí? Él no te invita, él te exige reinventarte, sobre todo para que puedas conectar de nuevo con la esperanza. ¿Por qué? La emoción que acompaña el cáncer es desesperanza y tristeza. ¿Sí? En Claro. el caso del cáncer de colon, es desesperanza generado por los apegos y por la cantidad de porquerías que se han guardado por muchos años que no se supieron soltar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El colon solo sabe hacer una cosa y es absorber. Si dentro del colon hay nutrientes, ¿no? Él absorbe nutrientes y te llena de vida. Pero si en el colon hay toxinas, ¿sí? Porque en el caso del estreñimiento, el colon irritable pasa de estreñimiento a diarrea. Entonces, ¿qué pasa durante el estreñimiento? Tú tienes comida que se está descomponiendo, está mandando toxinas. Si esas toxinas están en ¿tu colon qué hace? Agarra toxinas y las manda a tu torrente sanguíneo. ¿Cuál es la Claro. emoción con el apego excesivo? Que te envenena toda la cantidad de porquerías que estás guardando emocionalmente y que no soltás. Entonces, ¿cuál es el cáncer de colon? Te dice, deja de soltar, suelta toda esa porquería, manda todo eso a la mierda, ya no sirve de nada, te estás matando. ¿Sí? Aprende a perdonar, pero aprende a perdonarte a vos por haber guardado tanta porquería por tanto tiempo. Así Perfecto. es fácil. Pero, pará, vamos con dislexia y le aclaro a alguien que está por ahí con migrañas. Ale, ya habló de migrañas al principio, después lo dejamos Lo grabado. buscamos. ¿Sí? El tema con la dislexia, tiene, bueno, desde mi percepción, ¿no? La gente que hace biodescodificación quizás tenga otra, otra interpretación, ¿no?
Pero tiene mucho que ver con no siempre lograr poner las cosas en su lugar y a veces invertir, ¿sí? Algunos elementos de lo que pasa en la vida, sobre todo de cómo se comunica la vida. Yo tuve dislexia durante muchos años de niño y eso luego me sirvió mucho. O sea, por ejemplo, me iba muy mal con las matemáticas porque hacía el proceso divino y al final ponía el resultado al revés. Son cosas que pasan con la dislexia. Y a veces eso me pasó en algunas relaciones posteriores en mi vida. Iba muy bien en el proceso y luego el resultado me salió al revés porque mi cabeza procesaba algunas cosas así. Hasta que Claro. aprendí a usar la dislexia a mi favor, entonces todo el tema del doble sentido y todo el tema de integrar, ¿sí? Quizás todo esto de integrar terapias y alternativas tiene mucho que ver con el aprendizaje de haber sido disléxico alguna vez, ¿no? De poner cosas en otro lugar, pero para sacarle un mejor provecho. Quiero decir con esto, a la gente que tiene dislexia, si aprendes a cómo funciona tu cerebro y cómo funciona el mundo, pero sobre todo cómo estás integrando el mundo, puedes sacarle mucho provecho a eso en vez de decir, bueno, es un padecimiento. Y tiene mucho que ver con qué preguntas te haces, pero qué opciones te Ahí te regalas. aplauden la disléxica, por ahí te aplauden. Mira, por acá pregunta, ¿qué pasa con la TSH alta? También hablamos del hipotiroidismo, que lo comentamos hace un rato, pero ahora entonces cierro con el otro lado. ¿Qué pasa si la gente tiene hipertiroidismo? La gente que tiene hipertiroidismo no es gente que va mucho más rápido que la vida, es la gente que siembra una semilla hoy y mañana se queja porque no tiene frutos. ¿Sí? Le cuesta ver procesos, pero hacia lo macro. O sea, ellos van mucho más acelerados. Y Claro. tanto para el que tiene hipo como para el que tiene hipertiroidismo, lo importante es aprender a reconocer los procesos en los cuales se comprometen, porque eso evita que se disparen problemas de ansiedad, problemas de hipertensión, ¿sí? Simplemente otro tipo de reacciones que son propias de no entender en qué parte del proceso estás metido. Claro. Ahí preguntan, ¿qué pasa si me despierto con los pies fríos y enseguida se me calientan? Se ve que hay un... Sí, bueno, desde lo fisiopatológico, evidentemente hay un problema de irrigación, entonces hay gente que te va a decir, pero desde lo emocional también hay mucho de no siempre reconocer todas las bases ni todas las prerrogativas personales, ¿sí? Hay un tema de familia que yo les invitaría a chequear, pero hay un ejercicio muy sencillo en bioenergética que es la marcha, si puedes caminar pisando firme, pero sobre todo hacerlo descalzo y en arena, es maravilloso porque irriga todo el pie y lo ayuda a Ir a la despertar playa, la chicos, sensación. para Sí, pasar sí, la vida hay que sí, ir a la playa. totalmente, totalmente. Qué bueno, Gabriel, qué placer escucharte. Te Muchísimo escucho gusto, por favor. siempre y te sigo en todos tus lives. El de lo vi fue un placer también. Te agradezco tu bondad, tu humildad No, y muchísimo haber gusto. aceptado hacerlo. No nos conocemos, no nos conocíamos y aceptaste enseguida. Así que Sí, sí. muchísimas Creo que la sintonía que ambos trabajamos para generar bienestar de alguna manera. Creo que eso se siente. Sirve entonces esto, cuadremos para la semana que viene, pero te invito yo entonces a hacer el live al revés. ¿Vale? lo que vos quieras, un placer. Después hablamos por privado y lo hacemos. Claro, con muchísimo gusto. Gracias a todos a los que nos acompañaron. Las A preguntas que todos, queden pendientes, los invito a claro, el viernes. Yo tengo los viernes de preguntas, @gabriel.roar. Por favor, con muchísimo gusto los respondo. ah, Respondo por medio de unas es verdad. sí, viernes de preguntas. ¿Sí? Claro, ahí Entonces, va. este, son más o menos, respondo unas 100 preguntas por día, no más porque de verdad se vuelve un poco agotador. Claro. Un día se me quedó, o sea, dejé la pregunta abierta, le puse en la mañana y empecé a responder en la tarde y fueron casi 400 y tantas preguntas. Fue muy largo. No, lo que No, pasa es que yo ahí sí tengo, si la gente pregunta algo, hay gente que pregunta, hace 3 o 4 preguntas aparte, pues por lo menos les respondo una a cada uno. Es como un compromiso que tengo con los que nos bueno, acompañan. porque Pero entendemos bueno, que en fin, la gente está muy necesitada de tener respuestas a todo esto. sí, yo creo, yo creo. Mm. Pero bueno, Pero afortunadamente tenemos visiones. los comprometemos a que se autoconozcan, a que hagan un trabajo personal. Totalmente, Porque totalmente. con Aparte de eso, mirar es un no camino hacemos. maravilloso. Sí, 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 sí. Con mirarnos a nosotros Listo, hay que trabajar. Gracias, Gabriel. totalmente. Buenas Bendiciones, noches muchísimas gracias a a vos. Chao, todos. chao. Chao. Ahí va.